Yo tuve una pareja y esta persona tenía problemas de personalidad. Entonces, cuando yo terminé con ella, yo empecé con el problema que sentía una vida vacía. Llegué a llegar hasta los vicios en los casinos, salir viernes, sábado y domingo a los nightclubs con mis amigas. Pasó tiempo, tal vez pasaron 5 años, que en lo mismo, y yo buscaba llenar el vacío. Con todo lo que hacía no lo logré, pero llegó una noche y yo le pedí mucho a Dios que me enseñara, que me dijera a dónde ir para yo poder llenar ese vacío. Yo soy una mujer bien luchona, bien trabajadora y logré comprar 7 propiedades. Sí, las mantuve por 2 años, pero después el interés se subió y perdí las 7 propiedades. Cuando vi que perdí las propiedades, yo sentí como que me iba a dar un derrame. Los síntomas los tuve. También mi salud se deterioró en ese tiempo. Cuando yo sentí todo, que el mundo se caía sobre mi cabeza, yo le pedí a Dios que me diera una señal, porque yo siempre le he pedido, quiero una iglesia que me va a hacer crecer mi fe. En ese momento yo prendo la televisión y lo primero que veo es que abrieron una iglesia universal cerca de donde yo vivía. En ese instante, cuando yo entré a la iglesia, yo nada más estaba llorando. Recuerdo que yo nada más estaba llorando. Me senté hasta el mero atrás y fue todo lo que hice. Estuve yendo a la iglesia, creo que diario, y fue cuando hablaron del ayuno de Daniel. Y yo tenía sed y hambre de tener la fe. Yo hice el ayuno como lo indicó el pastor. Dejé de ver la televisión, dejé de meterme a las redes sociales, dejé de salir con mis amigas. Durante el ayuno yo oraba y oía lo que el pastor decía, predicaba. Los resultados del ayuno de Daniel que yo tuve en esa época fue que empezó a crecer mi fe. Yo recuerdo el día en el que recibí el Espíritu Santo, el obispo estaba orando y en ese momento yo sé que recibí el Espíritu Santo. Yo sentí algo diferente, sentí que el hueco que estaba se había sido tapado. Ese vacío desapareció. Estaba feliz, estaba contenta, gracias al Espíritu Santo, y ahora tengo mucho amor al prójimo. El Espíritu Santo está ahí para todos, simplemente hay que entregarnos de cuerpo, alma y espíritu.